Imagínese entonces en el mundo antiguo la plantación de las plantas o de las plántulas y la cosecha de las uvas, la recolección de las uvas era simplemente un elemento muy importante y lo más crítico de su producto, del viñedo. Y una vez que las uvas llegan a ese punto óptimo de madurez, era imperativo que las recolectaran esas uvas tan rápidamente como era posible. Esperar un solo día al sol disminuiría el valor del vino que ellos estaban tratando de producir. Y eso es lo que tenemos, este dueño del viñedo que ha llegado al punto ahora donde las uvas tienen que ser recogidas de las vides. Y así él va a la ciudad porque había gente, eran jornaleros, no eran un personal regular del viñedo, pero tienen una necesidad de un día. Vemos esto en California, las personas que están trabajando para recoger la fruta en diferentes lugares. He estado allí donde ves durante el día mucha gente de pie saliendo de camiones esperando ser seleccionados para ir a trabajar ese día por cualquier salario que puedan hacer en esa oportunidad única. Bueno, esta era la forma en que sucedía en Palestina. Aquellos que estaban desempleados entraban en el mercado. Ellos llegaban temprano para tener la mejor oportunidad posible de ser escogidos para una labor. Así que el propietario viene antes incluso de que salga el sol y contrata un grupo de hombres y les dice, si vienen a recoger mis uvas, les pagaré un denario completo, que es un salario de un día completo por su trabajo. ¿Le gustaría hacerlo así? Sí, para eso estamos aquí. Ellos no podían creer su buena suerte, que fueron capaces de ser seleccionados para trabajar en el viñedo por ese dinero. Así se van a trabajar y el hombre ve después de un corto periodo de tiempo que va a necesitar más obreros en su viñedo para poder acabar la tarea. Así que regresa a la tercera hora y contrata a algunos más. Y luego a la hora novena y luego a la hora undécima. Y no importa cuán tarde él vaya, todavía hay hombres de pie allí que han estado esperando todo el día para conseguir 50 centavos si pueden, y no habían sido capaces de conseguir ningún empleo de nadie que viniera en busca de jornaleros. Así, nuestro vino, el dueño de nuestro viñedo contrata a estos hombres al final y ni siquiera especifica un precio con ellos. Él dice, yo te pagaré un buen salario. Evidentemente, él tenía una buena reputación, vinieron, nosotros lo haremos, dijeron. Así que ellos vienen y van a trabajar y al final del día se han recogido todas las uvas. Todo salió bien. Pero ahora el dueño le dice a su mayordomo, ve a los grupos diferentes que seleccionamos durante el día y págale al último grupo primero y entonces gradualmente hasta el primer grupo que contratamos. Y yo quiero que tú les des a todos ellos un denario por su trabajo del día. Entonces el mayordomo hace eso y los hombres que estaban trabajando allí toda la mañana y todo el día, que tenían una teoría marxista de valor y una teoría marxista de labor, estaban indignados. Ellos dicen, ¿cómo que les vas a pagar a estos hombres un denario? Ellos solo trabajaron media hora. Nosotros hemos estado aquí en el calor del día, en el calor del sol, durante todo el día, sudando de nuestra frente, recogiendo tus uvas, y ahora vas a pagarnos un denario piojoso. Tú estás dando esa misma cantidad a estos hombres. Estaban listos para ponerse en huelga y el dueño dice, un momento, no teníamos un trato. No hicimos un acuerdo cuando los contraté esta mañana en el mercado, les ofrecí este trabajo y les dije que les pagaría un denario. Entramos en un contrato industrial, por así decirlo. Les dije que si me daban la mano de obra yo les pagaría el dinero, un denario, y cada uno de ustedes aprovechó la oportunidad para obtener ese pago de un denario. No fue así. Ustedes podrían pensar que estos hombres eran jugadores de fútbol americano, de la NFL, o jugadores de béisbol, que querían sus contratos renovados cada año. Cuando consiguieron su primer contrato, donde los dueños que tenían todo el riesgo financiero dijeron, te voy a contratar
te voy a dar un contrato de 5 años y voy a pagarte X cantidad de dólares, esperando que te mantengas saludable y esperando que seas productivo, y yo te garantizo tanto este contrato, y después de 2 años el jugador vuelve y quiere renegociar un contrato. Yo soy mejor que eso, merezco más que esto. ¿No es esta la naturaleza humana? O sea, esto se ve en cualquier negocio, cualquier operación. Entrevistas a 50 personas para una apertura. Llamas a la persona que seleccionas, le dice: has sido seleccionado para este puesto. Y ellos están celebrando en la ciudad. Les encanta que consiguieron el trabajo. Y acordaron que el salario era un buen salario. Y les prometiste que si hacían su trabajo le pagarías. Y 6 meses más tarde ellos están exigiendo un aumento de sueldo. Y ellos están diciendo que tú te estás aprovechando de ellos y que no le estás pagando lo suficiente. Esta es la naturaleza humana. ¿Cómo se aplica esto entonces a la doctrina de la elección? Bueno, primeramente, cuando los trabajadores están protestando contra el dueño, él les dijo: este es mi viñedo. ¿No tengo derecho a hacer con mis cosas lo que yo quiero? Si quiero ser generoso con estas personas aquí y darles más de lo que les ofrecí a ustedes, me refiero por menos trabajo, ¿por qué se quejan ustedes? Yo fui justo con ustedes. Les di lo que les prometí que les iba a dar. Yo solo le di a estas personas un bono generoso. Y si se lo doy a ellos, ¿qué principio me obliga a dárselo a ustedes? Ustedes saben que a menudo yo le pregunto a la gente si creen en la soberanía de Dios, y nunca he oído un cristiano decir no a esa pregunta. Todos los cristianos profesantes dicen: por supuesto que yo creo en la soberanía de Dios. Y si mostramos que la soberanía tiene aplicaciones diferentes, si digo, por ejemplo, que Dios soberanamente ordena la creación que Él hizo, que gobierna sobre las estrellas y todo eso, ¿estás de acuerdo con eso? Ellos dicen: oh sí, yo creo eso. Y yo digo: bueno, está bien. ¿Y qué tal de su ley? ¿Tiene Dios el derecho soberano de imponer obligaciones morales sobre ti? Claro, creo que Dios tiene ese derecho soberano. Y todos están de acuerdo hasta que llegan a la pregunta de la distribución de la gracia de Dios. Ahora hablan de: ¿estás diciendo que Dios le da gracia a algunas personas que Él no le da a otras? Sí. ¿Que Dios llamó a Abraham del paganismo de Ur de los caldeos y no hizo lo mismo por Hammurabi? ¿Que Pablo recibió una visión de Jesús en el camino a Damasco, que salió de la nada mientras estaba en el camino para destruir la iglesia cristiana? No había hecho nada para merecer la salvación en lo absoluto. Y aquí Jesús en su gloria se le aparece en el camino y él se convierte maravillosamente. ¿Hizo eso Jesús por Poncio Pilato o Caifás? Por supuesto que no. Ahora, cuando Pablo detalla la doctrina de la elección en particular en el 9º capítulo de su epístola a los Romanos, él dice: no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y él sigue diciendo: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Para el propósito soberano de Dios. Por el placer de Dios, el buen placer de su voluntad, que su propósito, según la elección, podría presentarse no de obras, sino de quien llama. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, Pablo conoce la naturaleza humana y anticipa la reacción, y él dice: ¿qué? Pues diremos que hay injusticia en Dios. Pueden oír el grito: eso no es justo. Ellos no habían aún hecho nada.
Y Dios soberanamente, para los propósitos de su elección, para mostrar su misericordia, elige uno y rechaza al otro. Ahora, voy a dibujar un círculo pequeño aquí en la pizarra. Y este círculo representa el concepto de justicia. Ahora, todo fuera de este círculo se puede poner en la categoría negativa de no justicia. Lo que no es justo, pero es no justicia. Pero para los propósitos de ilustración voy a poner un límite pequeño allí. Y poner otro círculo aquí. Y todo en este círculo aquí es no justicia, pero hay más de un tipo de no justicia. Aquí tenemos una no justicia que es injusticia. Y eso es injusto y malvado, ¿no? Aquí nosotros tenemos la gracia o misericordia. ¿Hay algo malo acerca de gracia? ¿La gracia? Por supuesto que no. ¿Hay algo perverso acerca de Dios ser misericordioso? No. Cuando Dios es misericordioso, Él no comete una injusticia. Él comete una no justicia. Y lo que sucede es, para aquellos a quienes Él elige y salva soberanamente, reciben su gracia. Aquellos que no reciben su gracia, ¿reciben qué? Su justicia. Exactamente lo que se merecen. Ahora, ¿realmente creemos que Dios es soberano en su gracia? Pablo responde esta pregunta. ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera. ¿No le dijo Dios a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia? Dios, entonces, soberanamente, tiene el derecho a ser generoso en su misericordia con uno sin tener que serlo con el otro. Y vemos en esta parábola que los trabajadores que trabajaron durante todo el día recibieron justicia. El dueño del viñedo no cometió ningún crimen contra ellos. Fue perfectamente justo. Él cumplió su parte del trato. Ellos no tenían nada de qué quejarse. Las otras personas, por otro lado, recibieron más de lo que negociaron. Ellos recibieron gracia, recibieron misericordia. Nadie en la parábola recibió injusticia, excepto el terrateniente, el dueño, que fue calumniado por estos trabajadores que estaban enojados con él por ser misericordioso con otras personas. Pero el reino de Dios es así. Y nosotros necesitamos entender que Dios, quien es el dueño, tiene en su propiedad la autoridad soberana de ser misericordioso con quien Él es misericordioso.